Los invitamos para que nos acompañen durante la próxima media hora. Les hemos preparado un programa muy nutrido para todos ustedes. Hablaremos de la música de la década de los años 60, de qué manera la sociedad vivía esos ritmos y, por supuesto, cómo poco a poco nos fuimos compenetrando dentro de la misma. Además, también de los nuevos ritmos que llegaron a transformar la música. Y el día de hoy, nuestros invitados especiales es la única internacional Sonora Santanera. Yo soy Marco Antonio Silva y ahora sí, comenzamos. Pues el día de hoy, aquí en De Farándula de Capital 21, Ciudad Donde Te Ves, nos encontramos con los integrantes de la Sonora Santanera. El señor Antonio y, por supuesto, Arturo. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Marquito? Pues bienvenidos a esta su casa, la casa de la Sonora Santanera. Nos da muchísimo gusto, la verdad, volver a saludarte. Y bueno, pues yo creo que el público está ansioso y deseoso de saber de la Sonora Santanera, sus inicios y pues lo que tú nos quieras preguntar para que la gente esté enterada, con mucho gusto. Pues queremos hablar exactamente de esos inicios de la Sonora Santanera, la década exactamente de los años 50, donde empieza un sueño, una ilusión, un concepto musical, un esquema totalmente distinto, donde se habla de danzón, donde se habla de, pues obviamente, muchos géneros musicales, como para poder hacer esa adaptación y poder entrar a ustedes con su propio estilo y cautivar a todo ese público de esa década y de ahí para adelante, ¿verdad? Así es, Marquito. Fíjate que el maestro Carlos Colorado, que él fue el creador de la Sonora Santanera, llega en 1955 cargado de ilusiones de su natal Tabasco, en Barra de Santana, en el estado de Tabasco. Llega a México con la idea de formar una orquesta. Pero formar una orquesta es mucho problema porque reunir más cantidad de músicos y todo. Entonces empieza a hacer sus estudios en una escuela dependiente de Bellas Artes y conoce ahí al bajista David Quirós, que posteriormente fuera el bajista titular de la Santanera. Y le dice a Carlos que por qué no decide hacer un grupo más chico, un son, como lo que se le llamaba en aquel entonces. Y bueno, dice, mira, yo conozco unos muchachos muy disponibles, que era Juan Bustos, Silvestre Mercado, Andrés Terrones, Armando Espinosa y Sergio Celada. Y los junta y Carlos pues, les dice, bueno, muchachos, pues, se trata de que yo quiero hacer un grupo musical, pero lo quiero hacer para bien, no para andar ahí tonteándole para acá y para vamos a hacer con un grupo bien hecho. Y ok, deciden y empiezan a ensayar, empiezan a trabajar, a tocar puertas de aquí para allá, de aquí para acá, y conocen al señor don Jesús Martínez Palillo, que en aquel entonces él era la empresa en el Teatro Folies Bergère. Y los invita a que vayan a trabajar como orquesta acompañante. Y ahí tocaban de todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Boleros, cumbias, danzones, chachachás y todo. Música tropical, que fue la Exactamente. influencia también. Exactamente. Y ahí en una de esas noches que estaban trabajando, conocen al señor don José de Jesús Hinojosa, que era director artístico de Discos Columbia, hoy Sony Music. Y le cautivó al señor, le dijo que qué bonito suenan, muchachos jóvenes, porque relativamente estaban muy jóvenes, de 16, 17, 18 años, y los invita a hacer una grabación a Discos Columbia. Graban La Boa y Los Aretes de la Luna. Y bueno, pues se iniciaron con el nombre de Tropical Santanera en honor a su tierra natal, que era la Barra de Santana, del maestro Carlos Colorado, y ese nombre se lo puso el señor Cornelio, que era hermano del maestro Colorado, que en paz descanse. Y bueno, pues el señor don Jesús Martínez Palillo, al ver que la Sonora Matancera estaba en el Teatro Lírico, dice, bueno, si el Teatro Lírico tiene su Sonora Matancera, pues aquí en el Folies va a estar la Sonora Santanera. Se le quedó la Sonora Santanera y hasta la fecha, ya de esto ya hace 61 años ya.
Ahora con ese de Los Aretes de la Luna fue uno de los éxitos que los llevó, los encumbró por completo, porque todo México en ese tiempo bailaba, pues obviamente al son de la Santanera. Cuéntenos, ¿cuáles fueron esos inicios? ¿Qué lugares tuvieron que empezar? ¿Qué puertas empezaron a tocar como para finalmente empezar a lograr un nombre? ¿Y qué tan difícil era en aquel tiempo poder irse abriendo camino en un mundo tan complicado como es el artístico, el musical? Sí, fíjate que en aquel entonces era muy difícil lograr hacer una grabación, ¿eh? Hoy en día, pues tú te puedes financiar tu propia grabación y adelante, pero en aquel entonces era muy difícil entrar a un estudio de grabación y pues empezaron a tocar puertas para trabajar en empresas, en fábricas, entonces para empezar a darse a conocer. Pero ya cuando llegaron al teatro y don José de Jesús Hinojosa, que era director artístico de Discos Columbia, los vio tocar, le gustó al señor y decide darles una oportunidad, porque en aquel entonces la gente no quería escuchar otra cosa más que puro rock and roll. Era la fiebre del rock cuando estaban muy de moda los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Crazy Boys, los Locos del Ritmo, que todavía hasta la fecha pues a veces nos toca trabajar Coincidir. juntos. Sí, y entonces pues era tan difícil hacer una grabación que pues ellos no tenían ni los medios ni los contactos. Aprovechó Carlos esa oportunidad y se grabó Los Aretes de la Luna y La Boa. Pero La Boa fue la que abrió el camino y hoy hasta la fecha pues es nuestro estandarte, La Boa. ¿Ese tema quién lo compone y en base a qué? Mira, ese tema lo compuso Carlos Lico. Ese tema viene de una canción muy chusca que se llama El Muñeco de Alambre, que viene en otro sentido. Pero tiene una partecita en un coro que dice, la boa. Y ese coro viene incluido en un danzón que se llama Angoa. Y ese danzón lo escribió Félix Reina con la Orquesta Maravillas de Arcaño allá en Cuba. Y al oír Félix Reina, que estaba incluido su coro allí en La Boa, vino aquí a reclamar derechos. Hubo una fricción legal ahí con Carlos Lico y se decidió que pues compartieran los créditos. Y ahora La Boa es de Carlos Lico y Félix Reina. ¿Qué tal? Pero ¿qué les parece si vamos a conocer un poco más exactamente de los movimientos musicales que se estaban viviendo en esa época, en esa década, donde había mucha propuesta musical y por supuesto la gente disfrutaba, tenía pues un amplio abanico como para poder disfrutar de la música, poder bailar y poder estar muy cerca de sus artistas favoritos? ¿Quieren saber exactamente quiénes hicieron parte de esta historia? Claro, desde luego. Chequen esto. En los años 50 y 60, los boleros y las melodías con gran contenido romántico era lo que más predominaba. Temas como Solamente una vez de Agustín Lara o Bésame mucho de Consuelo Velázquez enamoraron a más de una pareja. En esta época hubo grandes cantantes que destacaron por sus extraordinarias voces, tales como Jorge Negrete, Hugo Avendaño, Pedro Vargas, María Luisa Landín, Toña la Negra, así como Elvira Ríos y Amparo Montes, solo por mencionar algunos, pero también ciertas orquestas como las de Mario Ruiz Armengol, Luis Arcaraz y la naciente Sonora Santanera eran dignas de ocupar un lugar importante en el gusto del público. Fue precisamente en los años 50 cuando fue muy popular el cancionero Picot, que se distribuía en forma gratuita y contenía las letras de los éxitos del momento. Ciertos compositores como Álvaro Carrillo, Armando Manzanero, María Grieber, Consuelo Velázquez, Agustín Lara, entre muchos más, tuvieron varias canciones románticas que fueron éxitos muy reconocidos. Sabor a mí, El andariego, La mentira, Luz de luna y varias más fueron interpretadas por Pepe Jara, Javier Solís y muchos otros cantantes. A mediados de los años 50 comenzó un entusiasta movimiento juvenil, el cual expresaba nuevas ideas universales, el rock and roll. Grupos y cantantes como los Teen Tops, Enrique Guzmán, Los Rebeldes del Rock, Angélica María y César Costa fueron solo algunos de los grandes exponentes en este género musical. Y es en 1955 cuando es fundada la Sonora Santanera por Carlos Colorado y Andrés Terrones. Dicha agrupación marcó de manera importante la época de oro gracias a su peculiar ritmo y a su incursión en diferentes géneros como el cha-cha-cha, tropical, danzón, mambo, bolero y rumba. De farándula, Berenice Ortiz. Bueno, estábamos hablando con Toño
Entonces nos estabas hablando de esa etapa de la Sonora Santanera, pero ¿por qué también no nos remontamos un poquito? Porque muchas veces era otro México, no era el México de las caravanas, era otro México totalmente distinto al que hoy en día ya no vemos. ¿Cómo que había tantos camiones con tantas estrellas o tantos artistas? Algunos empezaban, algunos ya están consagrados, otros estaban en el camino intermedio. Pero a ver, iban tantos camiones con muchos artistas. ¿Dónde se presentaban? ¿Cuáles eran los escenarios? ¿De qué manera estaban? ¿Había realmente un escenario adecuado, ad hoc, para que se presentara esa calidad y cantidad de artistas? ¿O cómo estaba? A ver, cuéntanos Bueno, esas sí, caravanas. mira, para empezar con tu pregunta, la primera pregunta, en realidad sí era otro México, otro tiempo, la provincia era de otra manera, sobre todo la seguridad que existía en esos tiempos, tanto en la ciudad capital, en las noches podías salir, podías ir a cenar o a ver una buena función, en este caso hablando del Teatro Blanquita, que ahora pues está en un lugar pues muy difícil, ¿no? Por la inseguridad. En ese tiempo podías andar caminando por toda la avenida, por todo lo que es el eje de Lázaro Cárdenas ahora, que era San Juan de Letrán, lo que era Niño Perdido. Podías ir a la Alameda Central a caminar e ibas a cenar por ahí. En la provincia también era una cosa muy bonita, muy segura, y se presentaban en escenarios como tipos los cines más que nada. ¿Y por qué? Porque ya el cine ya estaba acondicionado con sus butacas, con sus entradas, salidas, como debe de ser. Entonces los cines era donde más se presentaban. Donde no estaba acondicionado el cine, pues se hacía en las plazas de toros, en los estadios, o sea, en las partes grandes, porque como tú sabes y bien dices, pues llegaba toda una caravana de artistas y llegaban los autobuses y todos, pues ahí nos acomodábamos, a veces se improvisaban los camerinos. De hecho, había lugares donde no había ni, a veces por la premura, ni dónde bañarnos, ni nada. Y ahí las grandes figuras lo van a recordar, que ahí mismo se estaban lavando y ahí nos lavamos la boquita y peinándonos. Y eso era en todas las figuras de primer nivel, así lo hacían. Cuando había tiempo para llegar al hotel y descansar, porque eso ya se hacía en la última función, se hacían 3 funciones de diferentes ciudades. Nos íbamos presentando aquí y mientras terminaba esta función, ya los artistas iban en avanzada hacia la otra plaza, hacia la otra ciudad. Ya la tercera plaza, la tercera ciudad, ya, ok, ahí pernoctábamos, ahí ya nos quedábamos a descansar, o continuábamos al otro día, porque dependiendo la distancia. ¿Cuánto tiempo duraba una caravana? Fíjate que yo recuerdo que de una de las más largas fue de un mes. De un mes, porque iniciamos aquí en la capital, aquí en México, y terminamos hasta Ciudad Juárez. Así nos fuimos haciendo, presentándonos, y la verdad fue algo, pues, muy bonito, porque ibas teniendo mucho contacto con la gente, con tu público. Íbamos presentándonos, ya te digo, tanto en cines como en plazas de toros, en algún estadio, en fin, ahora sí que de donde se podía ir. ¿Qué artistas se presentaban, iban en estos autobuses que no tenían los lujos que ahora tienen, eran autobuses más sencillos, me imagino, pero qué artistas, doña María Victoria, no sé, enumérenos, ¿quiénes? Fíjate que yo creo que también consistía que, por ejemplo, la gira duraba un mes, pero los artistas no podían estar todo ese mes por algunos contratos que ya tenían. Entonces, a los 15 días o a los 8 días se cambiaba alguna figura, y para aquellas plazas ya no se ponía la publicidad del artista que ya dejaba la gira, se unía otro elenco, ¿sí? Pero básicamente los grupos y el mariachi pues eran permanentes, ¿no? A veces la Sonora Santanera pues nada más teníamos cierto tiempo, entonces llegábamos hasta X día y ahí continuaban otros artistas. Pero sí, básicamente yo recuerdo siempre el